Una maestra muy conocida y reconocida en Ciudad Obregón es Marta Mesa, con mucha experiencia, con muchos años ya trabajando de forma profesional en el arte, en la pintura básicamente. Y ella, bueno, pues tiene unas grandes bases porque estudió diseño arquitectónico e interiorismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Lo que la lleva también a estudiar pintura y después, bueno, su desarrollo muy amplio que tiene es como instructora, como maestra de pintura, básicamente. Siempre está aprendiendo, siempre está tomando diplomados de arte. A mí me tocó conocerla en algunos talleres de acuarela, que veía su obra, en el grabado, siempre muy dinámica en todo esto. Su pintura se caracteriza por ser diversa, quiero decir, pinta al óleo, acuarela, acrílico, retrato, pastel, cerámica, y bueno, todo lo hace muy bien. Su grabado también, que está muy activa en lo que viene siendo el grabado. Y pues me da muchísimo gusto estar platicando contigo, Marta. Muchas gracias, Gladys, al contrario, gracias por la invitación. Y pues bien lo decías, tengo algo de experiencia en lo que es la plástica, pero definitivamente me enamoré mucho de la parte de ser maestra, de la enseñanza, ¿no? Y yo empecé como todos empezamos, ¿no? Practicando alguna disciplina. Yo me inicié primero con la cerámica. En nuestro gran instituto, ¿no? Que tenemos de Sonora aquí, Tecnológico de Sonora, ITSON. Y sí me llamaba la atención el color, la pintura, me daba miedo utilizarlo. Pero una vez que ya tuve contacto con las mezclas y los colores, híjole, ya me enamoré del color, pero sí tenía mucho pavor, hacía la cerámica y no la pintaba. Y después me metí a cursos de pintura en frío, en cerámica. Y por ahí empecé, ¿no? A trabajar las pinceladas en seco. Y me llamaba mucho la atención el dibujo y el color y la composición de la imagen. Pero igual seguía con ese temor, ¿no? De que no, yo no soy como para esto. Era más fácil para mí moldear algo, modelar algo, una pasta, que el dibujo. Entonces, cuando me metí a estudiar parte fue por eso, porque yo quería algo, pero que también fuera rentable, pues, o sea, tú sabes que tenemos el mito, la creencia de que, estudias arte y como que no te va a sacar, ¿no? No te va a dar mucho el arte. Y resulta que, pues, sí tiene muchas vertientes donde tú puedes aportar mucho y por qué no vivir de esto, ¿no? La técnica como tal en lo que yo estudié, pues me dio mucho la herramienta y ahora sí la decisión de decir, bueno, ya tengo un trabajo, porque sí me dediqué un tiempo antes de ser maestra, pues diseñaba, ¿no? Porque te enseñan el diseño del mueble, te dan técnicas de color. En mi carrera que yo estudié, que era una carrera técnica, aclaro, nos daban mucho de arquitectura. Entonces había mucho de composición y hay una parte en la carrera donde ya ves acabados, texturas y demás. Entonces, ahí empecé a dibujar prácticamente, pero con ciertas indicaciones, ¿no? Porque el dibujo arquitectónico es muy diferente, el dibujo técnico, a lo que ya es el dibujo artístico, pues, ¿no? Entonces, ya trabajando yo, me inicio ahora sí en esa área. Pero definitivamente los caminos, el tiempo me ha dado la oportunidad de poder compartir mis conocimientos. O sea, pues aquí es una cosa curiosa porque
cada quien inicia de forma diferente, ¿no? Obviamente, si tú entraste a una rama del diseño, a una rama donde se maneja mucha espacialidad, donde trabajas el dibujo técnico, que finalmente el dibujo técnico es la estructura, ¿no? ¿Cuántas veces enseñamos o llegamos al dibujo artístico o naturalista? Pues por medio, básicamente, de la geometría, ¿no? Por medio del dibujo técnico, que es como le da estructura, lo sostiene y ayuda muchísimo en la parte de la espacialidad, del espacio, de tener este sentido, ¿no? Ese sentido de la espacialidad, de poder ubicar las cosas, ¿no? Pero sí me hace curioso que teniendo toda esta inclinación te vas primero por la cerámica y que teniendo conocimiento también ya del color, de una forma técnica, bueno, tal vez tenías que romper el mito de que el arte y las otras partes de la vida, el dibujo técnico, las partes arquitectónicas, pues no están relacionadas finalmente, son ahora sí que lo mismo, ¿no? Va junto con Y lo rompiste poco a poco, pero pues qué interesante, porque también fíjate que el modelado, el trabajar las manos, los aspectos finos, pues también te da un gran desarrollo, es como una investigación, como una investigación que se hace para conectar, ¿no? Lo que estás tocando con lo que estás viendo y con lo que estás sintiendo. Es muy interesante ese proceso, porque yo creo que sin darte cuenta empezaste por otro rumbo, ¿no? Pero llegaste. Llegaste a pintar, a conocer y lo hacías muy bien desde un principio, ¿no? Yo creo que sí. Pues tal vez siempre soy un poco muy minuciosa, pues entonces, y muy paciente, porque para este tipo de actividades sí tienes que tener, no desesperarte. Y pues ir perfeccionando, pues es parte del proceso de ir creciendo, pues, ¿no? Entonces, la verdad, yo pienso que cuando tú aprendes y practicas, pues te va dando el resultado, vas mejorando lo que iniciaste. Entonces, yo considero que todos los que hacemos eso, insistimos en un proyecto, pues al final nos sale algo bueno, ¿verdad? Interesante. Bueno, más que nada, fíjate, creo que el enamorarte de la actividad, el entregarte la actividad, finalmente te da toda esa resistencia, ¿no? Toda la paciencia y todo el enfrentamiento al público. Ahorita hablaremos de eso. O sea, el enfrentarte a un público, porque no nomás es hacerlo porque me gusta, o porque tal vez tengo talento, o porque estoy asistiendo a unos talleres, sino que pues hay una pasión que sostiene pues toda actividad profesional, Claro. ¿no? Y en el caso del arte, pues sí es muy particular, porque sí es cierto que no es así como una garantía de que económicamente o que la gente le va a gustar lo que haces, lo que dices, aunque pueda ser un gran artista y un gran virtuoso, pero nunca es una garantía, Claro. ¿no? Es mucho más difícil, sobre todo en este medio, ¿no? Donde, y cuando tú empezaste, actualmente, afortunadamente, hay mucha más apertura y pues va mejor. Pero entonces inicias luego con acuarela, con pintura, con la acuarela, empiezas a dominar todo esto y te inicias a exponer luego. Cuando estaba estudiando, pues sí, en los colectivos, ¿no? En los colectivos, en el ITSON, precisamente con la maestra Ana Berta, que nos motivaba a hacerlo, ¿no? Y esas fueron mis primeras experiencias ya de exponer nuestros cuadros, porque era parte del crecimiento y lo que teníamos que aportar como alumnos. Pero definitivamente eran exposiciones pues no muy reconocidas en aquel entonces, ¿no? O sea, eran los espacios muy, muy limitados. Pero sí, la participación siempre estuvo, pues las ganas de estar, de presentar, de promocionar, ¿no? El arte, pues siempre han estado, ¿no? Siempre me ha gustado tener la oportunidad. Pero resulta que cuando me empiezo a ir por la parte de la docencia,
ahí hay un bache muy grande donde dejo de estar pintando por prepararme. ¿Cómo llega este cambio? Porque pues antes yo me la vivía en los talleres, en los cursos, me encantaba estar constantemente aprendiendo técnicas diferentes y pero me llega la invitación para ser maestra y me doy cuenta ya para una educación básica, ¿sí? Uh-huh. Entonces me doy cuenta que me hace falta la estructura para poder hacer ya una enseñanza más formal en una escuela secundaria. Entonces, ¿inicias siendo maestra en una escuela secundaria? Mira, mi primera experiencia como maestra fue en una escuela primaria, cuarto año, pero en una escuela pública. Vale, que es experiencia en las primarias. Primaria, y te estoy hablando de... En la rama de la educación artística. En la rama de educación artística. Okay, fíjate que me invitó un director de una escuela pública, el artículo 3, a darle a los niños un espacio de arte, que te voy a decir que no cualquiera te permite, porque entrar a una escuela pública, o sea, yo no estaba en nómina. Uh-huh. Era un acuerdo interno de la escuela. Me conocieron como mamá, yo tenía a mi hijo ahí. Entonces se corrió la voz, una maestra que sabía que yo trabajaba, porque en ese entonces sí tenía un tallercito particular donde yo trabajaba y me llegaban ahí alguno que otro alumno y particular, y me invitaron a trabajar. Fue la primera experiencia que tuve con grupo. Después me invitaron en otro colegio y así me fui dando hasta que ya llegué hasta donde estoy. Ya tengo 15 años como maestra. Fíjate, te descubriste como maestra porque pues, no necesariamente todo el que pinta o el que hace una actividad artística pues necesariamente es maestro. Sí tiene que haber algo, ¿no? Uh-huh. Sí tiene que haber algo en la persona que se acomoda a ese mundo, que sabe que siempre te tienes que estar formando, ¿no? Uh-huh, claro. O sea, no el hecho de que uno sea artista o sepa pintar no significa que puedas enseñar necesariamente. Y la exigencia, pues qué bueno que las escuelas quieren maestros bien formados, bien preparados en la didáctica y en así todo lo que se requiera. Y está bien, uh-huh, porque el arte se tiene que entender que el arte es algo más de la vida. Entonces claro, hay que entrarlo en la currícula y es importantísimo, y que los maestros sean también pues muy formados, muy preparados, y que también constantemente se estén, los maestros también, te roba mucho tiempo, te quita uh-huh, mucho tiempo de tu vida, las clases, dar clases, las aulas, pero por otro lado, bueno, en mi caso, siempre me motivaba más, trabajar más y también que tú al mismo tiempo tengas un crecimiento como artista. Claro. Porque nunca lo has dejado, ¿no? No, fíjate que a pesar de mis limitaciones por los tiempos, porque sí es un compromiso muy importante, ¿no? Cuando adquieres tú un alumnado de cierto número y sobre todo del nivel que trabajas, siempre me he dado mis espacios para poder, no dejarlo, pues, ¿no? Sí. Y siempre tener esa necesidad de conocer y saber, ¿no? Y de experimentar otras cosas, pero en esa área. Entonces, pero sí me llama mucho la atención que los niños, porque yo también di talleres, ya una vez que experimenté esa parte con primaria, me invitan a trabajar con talleres en la tarde, no nada más nivel secundaria, que es una de las materias necesarias, ¿no? En secundaria, darles arte, los talleres con los niños. Entonces, la verdad, a mí me enriquece mucho eso más, porque me alimentan de ser tan espontáneos, de ser tan que improvisan, que se imaginan, que transforman, o sea, con un poquito, un lienzo, un papel, te pueden platicar una historia. Entonces, desde ahí, como dices tú, yo aprendí y me alimentaba, pues, ¿sí? Y obvio,
pues ahí también te practicas y propones y estás en el medio, pues, ¿no? Entonces, pero sí me lleva a mí a tenerme que preparar más académicamente, porque sí necesitamos en nuestras escuelas una estructura para la enseñanza, ¿no? Sí. El darles unas respuestas ahorita, sobre todo a los alumnos de secundaria, el por qué lo estoy haciendo, qué me va a dejar esto, ¿no? Y hacerles conciencia de por qué lo tienes que hacer, qué tan importante es en tu vida. O sea, para una ingeniería, para una licenciatura, tú trabajas el análisis, la concentración, la proyección, la proporción de las cosas, o sea, el pensamiento, tener que cuestionar, reflexionar. Entonces, estar preparadas para darles una respuesta, pues, a los jóvenes. Entonces, a la vez que yo estoy en ese medio, yo me estoy alimentando, pues, Claro. ¿sí? Estoy aprendiendo y los voy conociendo, porque también tenemos jóvenes muy creativos, o sea, que tienen mucho que aportar y hay que darles el espacio, pues. ¿Y cómo ves tú esto? Bueno, te habrá pasado que, imagínate, en 15 años, que han pasado las generaciones y te encuentras por ahí a esos exalumnos ahora y que te dicen, oye, es que lo que tú me enseñaste me ayudó a apreciar más el arte, algunos se dedicarán Ujú. al arte también, pero lo que tú les enseñaste sembró, ¿verdad? En ellos Ujú. esa inquietud o el conocimiento, me imagino que te pasa. Fíjate que sí, he tenido unas experiencias muy bonitas con mis exalumnos que ya están en carrera, inclusive ya trabajando. Hace unos 2 años o 3, no recuerdo, entre varias, ¿no? Me encontré a una de mis alumnas y me dice, no me acordaba, pues, o sea, tú sabes que como maestra, Sí, son ya, tantos, ¿no? ajá, pero ya retomas y recuerdas, ¿no? Y me dice, maestra, me dice, a mí siempre me gustó tu clase, dice, y yo por eso me dediqué a mi carrera, que estudió diseño industrial. Y y me dice, pero definitivamente, me dice, me gusta más ahora se le dice pintura artesanal, ¿eh? Ahora Ah, a nuestra mira. forma, quiero que sepas, porque llevan mucho, hacen mucha creación Digital. digitalizada, y aprenden muchas técnicas, porque ahí me estaba Sí, compartiendo claro. técnicas. Y pero definitivamente, me dice, el lienzo y el pincel es lo que a mí me llena, me dice, ¿no? Pero gracias a tu clase, dice, o sea, por ahí me fui. Sí, le Y, ayudaste a descubrirse, ¿no? ajá, inclusive mamás que me dicen, oye, mi hija desde que entró a tu clase, o sea, y varias se han ido por ese línea, ¿no? De que quieren trabajar en algo que les dé un ingreso más sólido, no estar, pero a la vez que puedan ellas desarrollar su creatividad, ¿no? Y al final del día, pues, como dices tú, terminamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Sí, bueno, pero como ves esta parte, ¿no? De lo que puedes influir. Posteriormente a mí me tocó Ujú, varios, pero muchísimos de tus alumnos, cuando ya estuvieron en ujú, preparatoria, en el TEC, y que traían eso y siempre se expresaban muy bien, ¿no? así es. De cómo ese impulso, ese conocimiento, esa estructura, como dices tú, pues finalmente ayuda muchísimo. Ojalá que se entendiera, ¿no? Sí. Qué importante es o puede ser darle este apoyo a Ujú, los jóvenes a que es una materia más, por algo está ahí, por algo ujú, es importante. claro. Y en las escuelas como donde tú iniciaste, que hubo iniciativas, donde imagínate la gente que dice, no, esto es bien importante, y tú Ojalá, voluntariamente vas y trabajas, ojalá, y pues o sea, eso es la pasión, ¿no? Y ujú, el amor a todo esto. Y bueno, trabajaste con los niños, que ujú. yo muchos años trabajé con niños también y me encantaba. Actualmente ya no, porque son muy dinámicos y te roban la Para todo energía, hay tiempo. pero te roban la energía. Pero me sigue fascinando Ujú, todo eso. O sea, coincido contigo totalmente, la creatividad, la espontaneidad, ujú, las historias maravillosas que apenas ellos pueden imaginar, qué ujú. maravilla. Cuánto crecimiento y cuánto aprendizaje nos dejan. Y qué bueno que estamos platicando de eso porque creo que es algo
que y que has impulsado también, porque he observado que exponen también, ¿verdad? Sí, o sea, exponen mis alumnos, fíjate, y exponen los orillo a eso. Al principio batallaba mucho, no querían, o sea, sí me quiero pintar, maestra, pero no quiero que pongas mis cosas. No, claro que sí, o sea, vas a exponer, es tu arte, es lo que tú estás expresando. Entonces, ahorita ya es más fácil, ya es más fácil, ya no batallo tanto con ellos. Igual con las mamás, al principio me batallaba porque hace saber pues que les damos un taller para mamás que son hijos de ahí del colegio. Digo que son mamás del colegio, perdón. Y gracias a ellas empecé yo también la parte de exponer para poderlas impulsar. Impulsar, claro. Y otra satisfacción que me da esto es que algunas de ellas pues nunca se habían descubierto esa habilidad que tenían. Dice, en mi vida yo no pensé, maestra, que podía yo hacer algo. Y eso mismo los orilla a ellas especializarse ya más, claro, porque ahí nuestro espacio es para recreativo, pues no es tan formal, ¿no? Es para que aprendas, si te gusta, yo te voy a orientar dónde te puedes ir ya más formalmente, ¿verdad? Porque definitivamente yo recibo personas, pues como te acabo de decir, que no saben nada de pintura, ¿no? Que apenas si tienen una relación con el pincel y el color. Y también, y que al final del día están vendiendo obra. O sea, la verdad les tocó muy buena época en donde ellas le saben mucho a las redes, y de verdad me sorprende cómo mueven lo que hacen, pues, y que ahí se iniciaron sin saber nada. Pues. Es una satisfacción muy grande para claro, porque fíjate, todo esto que cuando llegaste que me decían, no, que como yo no, bueno, pues es que has esparcido y también por medio de esta institución, de esta escuela, pero pues sí importa el maestro, o sea, definitivamente es muy importante el maestro, porque el maestro o el instructor o como le llaman, influye definitivamente. Un maestro que no entusiasma, pues no, la verdad, hasta ahí llega el resultado, ¿no? Porque la técnica, pues ahí está, pero si la motivación, el entusiasmo, que hay que dedicarle también, pues es muy importante para sembrar, ¿verdad? Para cosechar todo lo que se está cosechando. Como dices, hay mamás que ya venden, o sea, señoras jóvenes, que algunas que ya se están dedicando más profesionalmente, y que todo eso es una influencia que se va quedando en el medio, porque se hace un mejor público, porque posteriormente ellas son público y traen a sus demás familiares, en fin, se trabaja en el crecimiento cultural y eso qué importante. Claro, qué importante, porque en como en la mayoría de las profesiones, no se crece solo, o sea, no se avanza solo. Y una sociedad, que nosotros queremos una sociedad más informada, más culta, más instruida, con mejores espacios, ¿no? Para la recreación, pues se da a través de todo esto que está sucediendo. Claro. ¿No? Y por eso trabajamos también, no nomás trabajamos por lo que nos gusta, ¿no? Pero bueno, y dentro de tu pintura, pues hay muchos temas. Bueno, yo te he visto mucho en el sacro. Sí, fíjate que es lo que platicaba hace poco con una compañera. Le digo, yo no sé por qué me complico la vida, sobre todo con la figura humana, ¿no? Me llama mucho la atención que recurro a eso pudiendo recurrir a otros tipos de formas, ¿no? Definitivamente me gusta mucho en la imagen sacra, pues son retos para mí, ¿no? O sea, es un reto que yo me hago porque pues es una representación seria, con simbolismo, con cierto respeto a la imagen y conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí empieza mi reto para con ese tipo de exposiciones. Me la pienso mucho cuando voy a participar, no por la cuestión de que si va a gustar o no gustar, sino mi resultado. O sea, aquí el crítico soy yo principalmente. y lo demás, pues ya sé, lo tengo muy conocido desde cada quien, ¿no? Pero la aplicación de la técnica y lograr, dependiendo de la imagen que elijo, pues sí me lo cuestiono mucho. Y
Y cuando también me piden, si es el Día de la Mujer, siempre busco imágenes de personas que están involucradas en una actividad o que fue una fotografía no pensada, simplemente sin pose, haciendo algo. Ese tipo de tema me gusta mucho, pues, y por ahí estoy haciendo algo para el día de mañana poder proyectar algo, ¿no? Con mis tiempos, obviamente, sí, claro, ¿no? Sí. Pero sí me gusta mucho el tema de la mujer, me gusta mucho el tema de las actividades, de las acciones, no como un retrato como tal, sino que haya una historia en esa imagen también, ¿sí? Y pues he manejado, pues tú conoces, tú me has invitado a tus exposiciones y sabes más o menos de lo que proyecto, ¿no? Y mucho tiene que ver eso, y como te digo, la figura humana. La otra vez también nos pidieron algo del zonas de Cajeme, y siempre tengo que poner algo, ¿no? Entonces, bueno, está bien porque eres básicamente figurativa. En este sí. momento, porque luego en este trabajo, pues uno dice, no, yo nunca voy a hacer tal cosa, no. Es un camino, ¿no? Es un camino. El camino de la creatividad de pronto te lleva, pues no sabes ni hasta dónde, ¿no? Porque así es, ¿no? Te van surgiendo y vas construyendo historias. Finalmente un artista, pues un creativo, pues va haciendo historias, ¿no? Así es. Por épocas, por tiempos, a veces alguna técnica determinada, a veces otra. Y veo que también últimamente te vi siendo grabado. Ah, sí. ¿Ah? ¿Qué tal? Fíjate que yo estaba así como media escéptica con esa técnica, ¿no? Aparte tiene cierta complejidad, ¿no? Mucha complejidad. Sí, o sea, la tiene, ¿no? Pero fíjate que hasta ya me estoy animando y hacer algo simple y sencillo para mis alumnas manual, pues, o sea, he estado descubriendo que hay mil de posibilidades de manejar el grabado o la impresión, pero sí me empecé a enamorar del grabado. Me empezó a gustar se me hace una forma expresiva muy elegante, muy limpia, muy muy determinada. O sea, así tiene que ser, y así, a pesar, tú manejas el diseño previamente, ya lo tienes resuelto, y ahora sí, o sea, enfréntate con el plasmado, ¿no? Entonces, es otro de mis retos, ¿no? O sea, hacer una composición que me llama la atención. Al principio yo pensé que necesariamente tenía que ser con el negro. Ya me di cuenta que lo puedes intervenir, porque sí estoy como te digo, siempre me gustó el color, pues mucho, la mezcla de colores. A mí se me da mucho el poder hacer las mezclas y lograr ese tono que estoy visualizando. Entonces, desde ahí chocaba mucho el grabado. Es que puro negro, pero ya me di cuenta que eso y más puede suceder con el grabado. Sí, bueno, el grabado y cada día más, es ¿no? Muy exigente. Sí, es muy exigente, pero el grabado también cada vez más tiene posibilidades, sí. ¿no? En cuanto a materiales, si bien es cierto, a los que nos gusta, a mí me gusta mucho el grabado tradicional. ¿En qué sentido? En la técnica, ¿no? La técnica me encanta. O sea, puedo admirar muchísimo al que hace un grabado por la complejidad que tiene. Sí, o sea, el pensar, desde el momento que estás pensando a la inversa, ya, ¿no? Y ya después todo. Ay, es lo que es. Sí. Después de la técnica que eliges y. Tengo que apuntar yo esto acaba para poder. La técnica que eliges y luego la precisión y el aplicarlo, el cuánto tiempo esto y lo otro. Pero bueno, es riquísimo, ¿no? Y te da muchas posibilidades. Y fíjate que el grabado, y cuidado, porque una vez que te enganchas, no lo puedes dejar. Así es el grabado. Es muy bonito, ¿no? Es algo. Y como dices tú, te da múltiples posibilidades. Y cada vez te da más posibilidades, porque cada vez el grabado se le ha permitido, ¿no? O se permite, por la misma creatividad, por la misma época que vivimos actualmente, pues tener
intervenciones, o sea, utilizar diferentes medios, mezclar. Entonces, sí puede ser muy, muy enriquecedor. El grabado yo pensaba que era demasiado es exigente, pero sí te da esa confianza de irte soltando. Entonces, se me hace muy, muy, muy padre la invitación, más tú que tienes tanto conocimiento de diferentes técnicas, no nada, o sea, ahorita porque estás enamorada del grabado, como decimos, ¿no? Pero espero que no pare ahí tu labor, o sea, que se promuevan muchas más técnicas. Pero siento yo que va a haber una apertura muy importante porque son personas emergentes y con experiencia, y muchas que a lo mejor no tienen la misma práctica de hacerlo, pero que se van a animar. O sea, es una invitación bastante atractiva para el que nos Fíjate gusta. que es, por un lado, dar la visibilidad, ¿sí? Darle más visibilidad al grabado que me encanta, ¿no? Ujú. Y que lo valoro muchísimo por esa complejidad que tiene. Entonces, creo que el que hace grabado, pues, realmente hay algo muy fuerte atrás Claro. de la persona que hace grabado por toda la implicación. Y además, esa visibilidad, ese encuentro, hay un interés de mi parte en que haya un encuentro nacional, ¿sí? Es decir, que haya un encuentro de quién está siendo grabado, ojalá que llegara a todas las personas esta convocatoria y que vengan, que vean que en Ciudad Obregón, fíjate aquí en Ciudad Obregón hay como 10 talleres de grabado, o sea, como unos 10 tórculos, eso es mucho para una comunidad, ¿sí? O sea, te estoy hablando y quizá más, ¿no? Independientemente de las que hay en las instituciones. O sea, si te pones a ver, hay varios artistas que tienen su taller, que están produciendo y que tienen muy buena obra, de muy buena calidad. Y como siempre tú sigues participando también en la pintura, ¿no? Cuando quieras, aquí está abierta la galería. Cuando gustes impartir cursos muchas también. Gracias. Marta es una gran maestra. Y no nomás maestra, ¿no? Sino que también te ha sido la parte de ser promotora, porque pues lo que haces es también promover a compañeras, a grupos, ¿no? Sí, pues fíjate que es muy grato para mí hacer esto, pues no, sin ningún fin, la verdad, más que con la finalidad de que les guste y se inspiren, ¿sí? No me toco el corazón para decir, sabes que si ocupas esto, aquí está, o sea, no me fijo en esas cosas. Mientras yo pueda apoyar tanto en materiales, en espacio, en el recurso, lo voy a hacer, pues, ¿no? Digo, la verdad, esto para mí es mi agradecimiento a tantas cosas, pues, ¿no? De conocer a personas como tú, personalidades, maestros, y sobre todo, pues, no te vas a quedar, al contrario, es más bonito compartir el conocimiento y aprender y seguir aprendiendo. Mientras Dios me dé vida y energía para seguir, lo voy a seguir haciendo. Oye, y una vez que ya te jubiles, no sé si sea pronto. Va a ser pronto. Pero pues me imagino que te vas a dedicar más al arte. Fíjate que sí. Sí, ese es mi plan. Sí, es mi plan. Me gusta mucho ser maestra, seguir siendo formadora. Me voy a ir más, quisiera irme más por los talleres con los niños. Fíjate, volver otra vez ¿no? Es que de verdad, Gladys, siento tan bonito que tengo ahorita niños de secundaria que ya van a salir, de hecho, y que tuve cuando di talleres, que de verdad hacían unos garabatos y tenerlos ya en secundaria. O sea, no sé qué conexión hay en la práctica y en el gusto de querer hacer, que llegan y demuestran que se aprendieron algo. Que dices tú, a la torre, o sea, de verdad, o sea, no ver que pueden hacer un dibujo, sacar una imagen, cuando yo no bueno, pues, qué bueno que le guste y seguirlos motivando, ¿no? Me decía por ahí una de las mamás de una de las alumnas que ya salió de la escuela, ¿no? Yo creo que ya está en la carrera. Me decía, es que ¿cuándo va a aprender? De chiquita, porque hacía sus... y ella encantada con sus garabatos. Y cuando llegó a secundaria, mira. Sí, el resultado, ¿verdad? Cómo la forma, porque también eso es importante, entender
que el niño pequeño, tiene una forma de desarrollar, que es a través de la creatividad. Y ahí Así es donde es. va afinando el ojo, el oído, las sensaciones, la motricidad. Y eso, de momento, no se ve con ese resultado que quizá Que mucha quizá, gente espera. ajá, así es. Ay, el gran retrato, el gran bodegón o todo, o un paisaje. Pues no, ¿verdad? Pero bien conducido, o sea, los niños bien orientados con una persona profesional, realmente desarrollan todo ese pensamiento divergente, toda esa creatividad, pierden el miedo, Así ¿verdad? es. Se pierde el miedo a crear, Ujú, ¿no? Se pierde el miedo a proponer. ujú. Entonces, te da mucho desarrollo y qué bueno que lo entiendas tú, porque eso es importante y eso demuestra que eres Ujú. profesional de esto, ¿verdad? Porque sí hemos visto maestros por ahí que quieren que hagan copias de No, caricaturas, en fin, y realmente la forma de enseñar es esa, o sea, ese motivar para que ese niño en un futuro, pues sea un profesionista de lo que sea, ujú, ¿no? Abogado, claro, arquitecto, médico, pero con una mentalidad mucho más abierta, ¿no? Que no se cierre. Y eso es parte de la educación artística que recibe así es. desde los primeros años. Entonces sí es importante que alguien haya así. Pues me encanta compartimos mucho esta parte de los niños. A mí también, si no fuera porque ya son muchos años, Sí, seguiría digo, porque me encanta. Viste que estoy con este ajá, proyecto de los azulejos y ay, sí, no sabes qué disfrutable. Pero bueno, eso es otra historia, esa es otro otra tema. historia. Pero bueno, me encanta platicar contigo y también cuéntame, ¿tienes algún proyecto de algo que quieras mostrar en forma individual? Sí, no lo tengo todavía muy concretado en fecha, como te digo, me gusta disfrutarlo, hacerlo a mi tiempo. Pero ya lo estás trabajando. Ah, bueno, Lo estoy sí, sí, sí. trabajando. Es una recopilación de lo que ya he hecho, pero que tiene que ver con el tema que quiero mostrar el día de mañana. Ok. Como te digo, me gusta mucho la figura humana. Es como, no es en sí un tipo retrato, sino es captar los momentos de ciertas personas, ¿no? Que en una simple foto lo vi y me encantó, ¿no? Por la composición, por la expresión, o sea, desde un niño hasta un anciano, o sea, es un proyecto que traigo pensado, obviamente, pues por los tiempos de la escuela sí estoy un poquito limitada al avanzar, ¿no? Pero eso como parte de que esté como una parte formadora para mí, ¿no? Principalmente. Y una vez que yo, pues, espero jubilarme, si Dios quiere, para, no sé, un año más, Ay, qué pronto. jubilarme, pero de la escuela, no sé. Eso digo, ¿eh? Quién sabe, muchas veces así No, decimos. sí, a mí me costó mucho Ajá, trabajo jubilarme en el sentido de ajá, dejar, ¿no? ajá. Es tanto lo que te gusta dejar. Pero pienso yo que ya también es tiempo de irme alimentando otra vez de lo que a mí me Sí, gusta, de hacer los sí. grabados, de tener el espacio. Fíjate, ahora que mencionabas, y voy a volver un poquito a este trabajo que estás haciendo, la obra, y para los que nos escuchan, no necesariamente la que tienes que construir, en los 2 meses anteriores pinté todo esto y esto es. Ujú, El arte no envejece. ujú, Tu obra tampoco, ¿no? Puede ser que evoluciones, tienes un año creándola, 2 años, 3 años. Puede ser que haya una evolución, a lo mejor, pero el arte no envejece, es decir, tu obra perfectamente puede entrar porque es una historia que estás narrando ujú, a través del tiempo, ¿no? claro, Si tú escribes un libro te vas a tardar 2 años, quizá. Entonces, una obra también, o sea, o un concepto también. Entonces, pues qué padre que ya tienes, o sea, que ya estás armando tu proyecto, ujú, que ya estás construyendo lo que quieres decir, porque también eso te va a dar oportunidad que después de todas estas obras hagas tu propia selección y tu propia elección pues de lo que quieres decir, ¿no? así A es. través de la obra. Y pues qué maravilla, espero que estar ahí, ¿no? Claro que Para sí, vas a cuando ser sea de las invitadas de honor. No, gracias, ahora ya. esta inauguración, esta muestra que la lleves y pues que lo disfrutemos, Ujú, ¿no? Que lo disfrutemos
todos los que te conocemos, que te admiramos y Gracias. que, bueno, has aportado muchísimo a esta comunidad. Y creo que, bueno, te falta muchísimo por aportar. Y no sea una muestra, sino Tal que vez. vengan muchas, ¿no? Y muchas, unas Sí. en grabado, ¿Verdad? otras, Sí. ¿por qué no? En la cerámica, La otras cerámica. en otras en acrílico, otras a lo mejor el arte sacro. Digo, hay tantas cosas. Afortunadamente eso es muy Sí. diverso, ¿no? Así es. Sí, mira, mientras haya ganas y vida, todo se puede dar. Pero sí, o sea, así esos son parte de mis proyectos de vida, ¿no? Pero sí, viajar un poco más para poder alimentarme de otros lugares, experiencias. Me gusta mucho también cuando me piden un trabajo, sí investigar un poquito, alimentarme de esa, sobre todo si es de una región y tal, ¿no? Claro. Y sí, irme involucrando un poquito más para poder trabajar lo que siempre me ha gustado, pues siempre, bueno, no siempre, pues te educan con ciertas cuestiones de ideas, de pensamientos, luego te casas, vienen los hijos, el esposo, no falta, pues entonces siempre como frenada y le digo, ay, me dice, por ejemplo, aprender cocina también es uno de mis, ¿no? De mis plan de vida, ¿no? O sea, pero de una manera formal, ¿no? La gastronomía. Pues ya de grande me metí a la licenciatura y me dice mi marido, ay, ya por favor, o sea, ponte en paz. Pero, bueno, eres artista, no te puedes poner en paz. sí, Es muy difícil. porque también en la cocina se requiere de la creatividad. Ah, no, pues, sí, hay ¿no? mucha conexión también ahí, Ajá. todo lo que sea crear. Y finalmente, pues, fíjate que el artista es un irrespetuoso siempre. Sí. En el buen sentido, en el sentido de que, ¿por qué este esquema está así? Lo cuestionas, lo cambias, lo transformas, a veces para mal, quizá no en el más sentido, a lo mejor lo puedes echar a perder, ¿no? Pero irrespetuoso en el sentido de que no sigues las reglas tal cual, porque quieres algo más, quieres algo mejor, quieres tener más información, no te conformas con esto, se puede, espero que no se tome mal la palabra irrespetuoso, pero rebeldía o una forma de decir, oye, no quiero lo mismo, quiero crecer más, ¿verdad? Porque también, ¿qué sucede con el arte? El artista siempre se está cuestionando, bueno, en mi caso, vivo cuestionándome lo que hago, a veces me dificulta, pero me cuestiono tanto que no lo quiero mostrar o lo destruyo, no sé si te pasa. Entonces me cuestiono tanto y me vigilo tanto lo que hago que, ay, ¿no? Pero siempre quisiera aprender más y eso nos pasa, involucrarte ¿no? más. Más y más. Y sí, y si te metes a la gastronomía te van a surgir los colores y ¿sabes qué pasa? Fíjate qué curioso, ¿no? Aunque no sea un arte, pero hay muchas bases, ¿no? El contraste, el color, Claro, son las bases sí, de toda la vida, sí, ¿no? De sí, la sí. música, de la danza, el La color, composición, el el ritmo. ritmo, ¿no? Los silencios, el sonido, o sea, en fin, todos, de alguna manera, cuando entiendes el arte, y es lo que, bueno, yo le explicaba mucho a los chicos, o sea, y a la gente, oye, pues es que si eres una persona que vas entendiendo todo esto, pues también te gusta la música y también te gusta el teatro. Y luego ves el teatro, entonces, uy, pues se ha complementado de palabra y la palabra, y te vas haciendo una suma muy rica, ¿no? Los artistas vivimos una vida riquísima. La verdad que sí, sí, o sea, riquísima. Tanto puedes imaginarte que puedes tocar un instrumento, como puedes cantar, como puedes disfrutarlo, ¿no? Presentarte en un escenario, porque hasta de escenografía, me ha tocado en la escenografía de alguna, sobre todo los maestros que nos involucramos tanto en esas cosas, ¿no? Y pero siempre va a haber algo donde tú ya te sientas como más amigo, ¿no? Sí, tu lenguaje, ¿no? Tu lenguaje más, pero sí te ayuda muchísimo. Y claro, sí, eso que me dices, como te decía, el sentimiento de querer aprender, pues yo lo aplaudo y se me hace maravilloso porque pues eso te ha caracterizado en tu trabajo,
en la institución donde estás y como artista, pues siempre querer más. Y pues es lo que esperamos, Marta. Más de ti. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Más de ti. Sí. Y también, pues yo espero que este espacio que nos has regalado, estos momentos, pues también que te conozcan más. Vamos a compartir tus redes sociales, que se comuniquen contigo, porque creo que es muy importante no solo los que nos ven aquí en la región, que sepamos quién ha estado construyendo todo esto que está pasando, ¿verdad? Porque tú eres parte de esa construcción. Ya no se dice fácil, pero 15 años ya cuentan. Va uno construyendo, algunos de forma muy estridente, otros de forma al día a día, ¿no? Otros de vez en cuando, pero hay una construcción social y cultural importante de la que tú formas parte. ¿No? Gracias. Y pues encantada de que estés aquí. Si hay algo más nos quieras compartir, algún proyecto, algo pues hasta ahorita, que nos haya faltado. Bueno, siempre faltan muchos siempre temas, faltan, ¿no? Y siempre surgen algo, ¿no? Sí. De repente. Yo lo que he aprendido a través de mi vida, pues no planear tanto. O sea, vivir el momento. Sí tener el propósito de algo que ahí traes, ¿no? Y terminarlo, ¿no? Pero ahorita que comentabas tú de las cuestiones, o sea, de cuestionarse uno tanto, procuro no entrar en eso porque hay mucha distracción, pues, ¿no? Y mejor volver otra vez a ser espontánea y arriesgarme, porque así siento yo que debe de fluir el arte, pues, ¿no? Ser más que salga, que fluya, ¿no? Y es más, pues no te estresa tanto, eres más tú, pues. Entonces, en estos proyectos son planes que tengo, ¿verdad? Pero definitivamente en el día a día, pues se presentan cosas como puedo ir por aquí, porque así soy yo, Gladys. O sea, así soy yo. Yo no puedo decir ahorita digo una cosa y ya hice otra. Pero lo que sí estoy ahorita armando, eso, lo que te acabo de comentar, de esa exposición, sí es algo que ya lo traigo, o sea, en mi cabeza desde hace rato, pues, ¿no? Y digo, hasta que no lo terminen, puedo estar quieta, pues. Sí. Y ya de lo otro, posiblemente, fíjate que hasta pensé, ahorita que dijiste, que comentamos sobre la comida, la gastronomía, dije, ¿cómo me encantaría hacer una exposición de platillos típicos? O sea, fíjate hasta dónde, dentro de lo que a mí me gusta hacer o que sé hacer, pero que no sé todavía muchas cosas de la cocina, pero dije, bueno, pues voy a estudiarlo primero y luego a lo mejor hago otra cosa más sobre, ya en el área que yo tengo experiencia, sí. ¿No? Pero es todo ahorita lo que te puedo compartir. No sé más adelante, tú sabes, tú como artista, tú fíjate, ¿cuándo te imaginabas tu podcast? Ya ves. Ya ves, o sea, se te salen, o sea. Van saliendo las cosas, van saliendo las cosas y ni siquiera, o ya lo habías pensado. Ni sabíamos si existía ese término en podcast. Ya ves, bueno, siempre me ha gustado la promoción. Claro. Y pues las oportunidades que tenemos actualmente de hacerlo desde tu propio espacio, pues sí me motiva darle visibilidad a tanto talento, que haya más riqueza cultural y que esto ojalá llegue a muchas partes y eso, promoverle a los artistas porque yo creo que hay mucha calidad. Claro. Aquí. Claro. Estoy segura que hay mucha calidad y que más y más artistas tienen que ser visibles en otras partes, ¿no? Y que no solamente es los esfuerzos personales, como sucede, un artista haces tu esfuerzo personal de presentarte aquí, allá, o tus conexiones, o que te llamen, en fin, sino que hay que crecer juntos. Y sabes que, Gladys, sobre todo tú como promotora, porque la verdad nos has dado un espacio muy, muy importante, no nada más detrás de una cámara, sino de lo que has hecho tú, también con tus aportaciones artísticas, tu crecimiento, yo en lo personal y seguramente muchos de nosotros que estamos en el medio hemos visto cómo has estado en el medio y no te quedaste nomás en la parte del arte, de ser artista, sino también es bueno, que tengo que dejar, o sea, un buen legado, un aprendizaje
de que cuando tú dejas una cosa que se siga promoviendo. Entonces, eso es lo bonito que estás haciendo, principalmente. Gracias. Y que nos des esta conciencia del por qué tenemos que hacer arte. Esta importancia de nuestra vida, de cualquier persona, y sobre todo que esté a nuestro alcance. Antes creíamos que estudiar arte era muy difícil, que era solamente para la gente con dinero, pues no. Y la verdad, pues ya estamos de alguna manera entendiendo que no, que hay posibilidades de hacerlo, que están las personas indicadas para aprender de ellas, que tenemos el lugar necesario, preciso, en escuelas, en instituciones, una casa de la cultura que hay que empujar nosotros como sociedad y exigir más para poder que nuestra sociedad tenga el alcance de poder llegar a esas áreas y aprovecharlas, pues. Y sobre todo, pues, personas como tú que están promoviendo todo este movimiento, y vas a ver que va a ser un exitazo lo del grabado, va a haber muchos grabadores después. Bueno, esperemos que sí. Vas a ver que sí. Y que tus palabras pues sean ahora sí que de profeta y nos vaya muy bien a todos, claro, ¿verdad? Sí. Con esto, a todas, a todos los que participan en esto y que pues se sigan impulsando y que muchas personas que ahorita son niños jóvenes que tú estás en la enseñanza de las artes con ellos, pues el día de mañana sean muy buen público o muy buenos artistas, ¿por qué no? Se vale, ¿verdad? Se vale pensar en eso. Yo te voy a recordar como mi maestra Gladys, porque acuérdate que fuiste mi maestra también. Sí, también. Pues muchas gracias, yo me quedo con eso de que me vas a recordar siempre y que y obviamente feliz. Una gran artista que has dejado bastantes muestras de por vida aquí. Gracias. En nuestra sociedad. Feliz de tenerte y muchísimas gracias muchas por gracias, estar Gladys. aquí. Gracias.